Hola querida comunidad, qué alegría saludarte hoy. Hemos estado en una serie que ha sido muy especial, Encuentros que transforman. En el primer devocional vimos a Jacob luchando con Dios en Peniel, y cómo ese encuentro lo marcó para siempre. Ayer acompañamos a Elías en el monte Horeb, aprendiendo que Dios no siempre se manifiesta en el fuego o en el terremoto, sino en el susurro apacible. Hoy vamos a cerrar esta serie con uno de los encuentros más dramáticos y transformadores de toda la Biblia, el encuentro de Saulo de Tarso con Jesús camino a Damasco. Déjame comenzar con un relato para captar tu atención. ¿Alguna vez ibas decidido en una dirección, seguro de que estabas en lo correcto, y de repente algo sucedió que te obligó a detenerte por completo y replantear todo? Puede haber sido una conversación, un accidente, una llamada telefónica inesperada. Algo que te hizo frenar en seco y decir, no puedo seguir igual. Eso le pasó a Saulo. Él era un hombre convencido de que estaba haciendo lo correcto. Era un fariseo, celoso de la ley, estudioso, respetado. Para él, el movimiento de los seguidores de Jesús era una amenaza a la pureza de Israel, un peligro que debía ser erradicado. Así que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, como dice Hechos 9:1. Saulo no era un simple opositor, era un perseguidor activo. Tenía cartas de autorización de los sumos sacerdotes para ir a Damasco y traer presos a Jerusalén a los cristianos. Pero algo sucede en el camino. El texto dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:3-4. Imagínate la escena. Un hombre seguro de sí mismo, con autoridad, con planes claros, de repente es derribado al suelo por una luz celestial. No es simplemente una luz brillante, es la manifestación gloriosa de Cristo resucitado. Saulo escucha su nombre 2 veces. Esto en la Biblia siempre es señal de algo importante, como cuando Dios llamó a Moisés, Moisés, Moisés. Y la pregunta es penetrante, ¿por qué me persigues? Saulo responde, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¡Qué frase tan poderosa! Jesús se identifica con su iglesia, me persigues a mí. Perseguir a los cristianos era perseguir a Cristo mismo. Y esa expresión dar coces contra el aguijón habla de resistencia inútil, como un buey que se golpea contra el aguijón que lo guía, lastimándose más a sí mismo. Este momento es el principio de una transformación radical. Saulo, el perseguidor, se convertirá en Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero fíjate que el primer paso no es acción, sino rendición. Saulo pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 6. Ese es el momento de entrega. Sus planes, sus argumentos, su agenda, quedan rendidos ante la autoridad de Cristo. La narrativa sigue diciendo que quedó ciego por 3 días, no comió ni bebió. Fue un tiempo de quebranto, de silencio, de reflexión. Dios envió a un discípulo llamado Ananías para que orara por él. Ananías al principio tenía miedo, porque sabía que Saulo era perseguidor, pero Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Cuando Ananías oró, cayeron de los ojos de Saulo como escamas, recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó. Este encuentro cambió la historia de la Iglesia. Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento, fundó iglesias, llevó el Evangelio a lugares donde nunca había llegado. Todo comenzó con un encuentro que lo derribó y lo levantó como un hombre nuevo. Aquí hay lecciones muy profundas para nosotros. Primero, nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Saulo parecía el último candidato para ser un apóstol.
Era enemigo del Evangelio. Pero Jesús lo buscó, lo confrontó y lo transformó. Eso es esperanza para nosotros y para cualquiera que piense que jamás cambiará. Segundo, todo verdadero encuentro con Cristo implica un cambio de dirección. No es posible encontrarse con Jesús y seguir igual. Pablo mismo dirá después en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tercero, la rendición es clave. Antes de que Dios le revelara su misión, Saulo tuvo que rendirse y preguntar, ¿qué quieres que yo haga? Quizá tú hoy necesitas hacer esa oración. Tal vez llevas tiempo luchando, resistiendo, queriendo imponer tu propia agenda. Pero la transformación comienza cuando le entregas el control a Cristo. Piensa también en otros encuentros en la Biblia donde la gente fue transformada. Moisés ante la zarza ardiente, Isaías en el templo viendo la gloria de Dios, los discípulos al ver a Jesús resucitado. Todos fueron llamados, quebrantados y enviados. Ese es el patrón, Dios te encuentra, te transforma y te envía. Aplicación para nuestra vida. Hoy es un buen día para detenernos y preguntarnos si estamos en el camino correcto. Tal vez estamos de camino a Damasco persiguiendo algo que creemos justo, pero que no es el propósito de Dios para nosotros. Necesitamos escuchar su voz, dejar que nos confronte, y responder con obediencia. Quiero invitarte a orar conmigo. Señor Jesús, gracias porque tú me buscas incluso cuando voy en dirección contraria. Hoy me detengo y te pregunto, ¿qué quieres que yo haga? Rindo mi voluntad, mis planes, mis temores. Derriba lo que deba caer en mi vida y levántame para tu propósito. Límpiame de mi pasado y lléname de tu Espíritu Santo, para vivir como una nueva criatura. En tu nombre, amén. Querida comunidad, hemos llegado al final de esta serie que ha sido un verdadero viaje espiritual. Hemos caminado con Jacob en Peniel, donde luchó con Dios y salió transformado. Estuvimos con Elías en el monte Horeb, aprendiendo que Dios habla en el silencio. Y hoy vimos a Saulo siendo derribado en el camino a Damasco para ser levantado como apóstol de Cristo. Estos tres encuentros tienen algo en común. Todos dejaron una marca que cambió vidas y destinos. Jacob recibió un nuevo nombre y una nueva identidad. Elías recuperó fuerza para seguir en su misión. Saulo fue convertido en Pablo, el mayor misionero de la iglesia primitiva. Y la pregunta que quiero dejarte es esta: ¿qué hará Dios contigo después de este encuentro? Porque esta serie no es solo información, es una invitación. Dios quiere encontrarse contigo hoy, en tu Peniel, en tu Horeb, en tu camino a Damasco. Quiere que dejes atrás tu pasado, que escuches su voz, que cambies de dirección si es necesario, y que vivas el propósito para el cual fuiste creado. Te invito a que esta semana tomes un tiempo intencional para buscar su presencia, para preguntarle como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego escucha. Tal vez Dios te dirá que descanses, que perdones, que obedezcas, que vayas a reconciliarte, o que des un paso de fe. Si estos devocionales te bendijeron, compártelos con alguien que necesite un encuentro con Jesús. Nunca sabes a quién puedes inspirar a comenzar un nuevo capítulo con Dios. Mi oración es que cada uno de nosotros tenga un encuentro que nos transforme de adentro hacia afuera. Que al mirar atrás podamos decir, ese fue el momento donde todo cambió. Recuerda, los encuentros con Dios no son el final, son el inicio de algo nuevo. Este es el tiempo de caminar en lo que Dios te ha mostrado.